Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama en este grupo de pacientes, definitivamente las únicas que pueden acceder a este tipo de tratamientos son las que dicen ahí, si se fijan, luminal A, luminal subtipo B. Esos cánceres de mama son cánceres los cuales son hormonosensibles. ¿Por qué? Porque en este tipo de tratamientos nosotros podemos reemplazar la quimioterapia con los bloqueos hormonales y así evitar este tratamiento que en el 40% de las pacientes hemos visto que se los da sin ningún efecto, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Siguiente. Aló, siguiente. De nuevo se ha colgado. Lamentablemente estamos teniendo problemas técnicos por el tipo de plataforma que ustedes manejan. Entonces, estos cánceres luminales se han visto en los estudios que darle a la paciente solamente bloqueo hormonal versus darle bloqueo hormonal más quimioterapia en un grupo de pacientes es igual darle o no darle la quimioterapia. Los índices de recaída, los índices de recurrencia, los índices de sobrevida libre de enfermedad son los mismos, dándoles quimio o sin la quimio. Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacemos es, obviamente, prescindir de la quimioterapia porque nos genera todos estos efectos colaterales que vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esta es una medicina de precisión. Estos tipos de paneles que generan de cáncer de mama pueden ser de varios tipos. Existen el tipo Prosigna, el tipo Oncotype Prosigna, por ejemplo, es un panel de mama que aglutina a 70 grupos de genes. Oncotype, que es del que más vamos a hablar ahora, analiza 21 tipos de genes en los cuales, dependiendo de su agresividad, vamos a poder prescindir de la quimioterapia o no. Yo no sé, yo voy a tratar de compartir mi pantalla a ver si con eso podemos empezar. No sé si ven algo porque la de Indira no funciona. ¿Ven? ¿Alguien que me responda, por favor? Disculpe, doctor, ¿ya está compartiendo? Sí, en teoría sí. El uso de conversación. No se observa nada, doctor. A ver. tendré que- A ver, dame un segundito. Vamos a tratar. Presentando, dice. No sé si ven algo. No, doctor, aún no se ve nada. Y Indira no sé, he perdido comunicación con ella, hasta por WhatsApp. Ah, su conexión está mal, doctor. Ah, mira, empieza a decir presentando, pero no. Hasta ahorita no sé, creo que no ven, ¿verdad? No, doctor, no se observa. A ver, vamos a detener, vamos a volver a pantalla 1.
Perdón, un ratito, por favor. Se está colgando el Teams. Dice, ¿ahora ven algo? No. No, doctor, no se ve. Pero la otra moderadora se va a compartir. Un ratito, por favor. Está colgando el Teams, está con problemas técnicos y vamos a solucionar, ¿ya? Por eso deberían ser por Zoom, que es más fácil. En la próxima vamos a escucharte, doc. Che, y si abres ah, no, que tendríamos que aceptar a todos, ¿no? Hacer una reunión por Zoom ahorita, pero bueno, no se puede. Ok, esperamos. Un minutito, por favor, ya estamos. Doctor, no sé si ya lo puede ver. No veo nada. Yo veo, ¿sí ven, chicos? ¿Pueden reaccionar, por favor? Ya, está bien. Entonces, puede decir, doctor. Los estudiantes ya están logrando ver. Puede seguir, por favor. Pero yo no veo nada. Yo solo veo los cuadritos de todos los estudiantes, nada más. Ya, Doc, puedes abrir las diapos en su laptop pero tienes que ver para seguir. Solicitando para que sigan. O sea, pero a Doctor, ver, ¿podríamos intentar que ingrese nuevamente? Disculpe. Quizás sí, sea un error Por al el ingreso mismo. o algo así. Por ya vuelvo a ingresar. Ya, dale, no hay problema. Entonces me Gracias, salgo. doctor. Ah, no se preocupen. Ya. Sí, por favor.
Estoy tratando de compartir, no sé si sale algo. No, sí, sí se puede ver la presentación. ¿La mía? Ahora se salió. Si hace rato se veía. Sí, se veía. A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Ya, sí, está ok. Está ¿Se ve? perfecto. Sí, se ve. Ahora puedes poner en pantalla completa, por favor. Eh, a ver, ¿se Ahí al ve? ladito. Sí, doctor, se ve Sí, bien. está, Si sí, desea, doc, igual puede está perfecto. empezar así. Ahora sí, ok, perdón la Sí, demora. Listo, doctor. Ahora No sí. se preocupe, doctor. Presentando, dice. Sí, doctor. sí. Ya se ven las diapositivas. Está en su primera página de su diapositiva. Sí, pero no puedo cambiar. Creo que es un problema de plataforma, chicas. Yo creo. No puedo cambiar ahorita. Pero, ¿ves las diapos? Sí, yo veo. Permitir, pongo, dice Indira Barretos. Estoy solicitando mi control para que yo cambie y puedas presentar. A ver, traté de cambiar. Ahí yo estoy cambiando. ¿Has cambiado? Estoy cambiando. ¿Ven lo que cambió? Ya, Sí, perfecto. doctor. Ya estamos. ¿Mm? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, fíjense, lo mismo, ya vamos a tratar de avanzar a lo que le hablábamos, ¿no? Entonces, fíjense, este es el grupo de tumores a los cuales definitivamente tenemos que apuntar. El cáncer de mama es un nombre genérico, María, ¿sí? Pero si yo hago esta clasificación molecular, le pongo María Antonieta Juárez de Aquino, o sea, y individualizo este tumor de tal manera que yo puedo ver qué tipo de tratamiento darle. Fíjense, al individualizar tenemos tres tipos o cuatro tipos de cáncer, que es el luminal A, luminal B, ER2 y el basal, que ahora este normal es parte del basal. Y dependiendo de eso, si se dan cuenta aquí, ven la sobrevida. Tanto los luminales A como los luminales B definitivamente tienen mejor sobrevida que los otros tipos de cáncer de mama. Entonces, cuando tenemos estos cuatro tipos de cáncer que dependen de las hormonas, receptor de estrógeno, receptor de proestrógeno positivo o negativo, y la sobreexpresión de una proteína transmembrana, tenemos combinaciones de tratamiento. El ER2 negativo con receptores negativos va a ir a quimioterapia definitivamente, con receptores positivos va a ir a terapia hormonal más quimioterapia. El ER2 positivo con receptores negativos va a ir a quimioterapia y anticuerpos monoclonales. Y el ER2 positivo con receptores positivos va a ir a terapia hormonal, quimioterapia y bloqueo, terapia target o anticuerpos monoclonales. ¿Dónde tenemos que actuar en estos? Donde el ER2 es negativo y los receptores de estrógeno son positivos, porque fíjense, tenemos dos opciones de tratamiento, terapia hormonal más menos quimioterapia, ¿no? Y esta foto es una foto que me gusta muchísimo debido a la dualidad que tenemos aquí, ¿no? En el mismo lugar podemos tener quimio o no quimio, y este es este tipo de cánceres, ¿no? La decisión para empezar con quimioterapia adyuvante generalmente es por factores pronósticos, estadio ganglionar, tamaño tumoral, el ER2 que estamos diciendo que ya no lo vamos a tomar en cuenta en este caso, y el estatus hormonal. Pero la mejor forma de tratar al paciente sería mediante factores predictivos. Yo voy a predecir con esto la paciente le va a ir de mejor manera, ¿sí? Y dentro de estas decisiones para el tratamiento tenemos que tener las plataformas genéticas, las cuales nos dan un informe sobre el pronóstico. Señora, yo le voy a dar este tratamiento y el pronóstico va a ser esto, que esto es lo que todos queremos que suceda, ¿no? Tenemos Oncotype, MammaPrint, Prosigna y PAM50, que son varias. Y esto de tener y saber los pronósticos nos sirve mucho para poder evitar subtratamientos o también sobretratar a las pacientes, que es lo que decíamos, ¿no?
Entonces, dense cuenta, esto es una lucha de titanes y es una lucha que teníamos con los oncólogos clínicos nosotros, porque había pacientes que decíamos, no son necesarios dar quimioterapia y los oncólogos decían sí. Entonces, con esto ya tenemos, en base a la evidencia científica, todo para decir, señores, si usted necesita quimio o señora, no se preocupe, usted no necesita ninguna quimio. ¿Qué es lo que uno quiere en las plataformas genéticas? Pronóstico al tiempo del diagnóstico. Doctor, ¿cómo me va a ir? Que es la pregunta que nos hacen siempre. Y el riesgo de recurrencia, o sea, si yo le doy este tratamiento, ¿cuánto de beneficio va a tener y cuál es el riesgo de que recaiga la enfermedad con esto? Por eso nos indica qué tumores se van a beneficiar de la terapia endocrina sola, o sea, de bloqueo hormonal o extendida, y la predicción del beneficio de la quimioterapia sobre todo, ¿no? Las plataformas genéticas que dan pronóstico, Oncotype, MammaPrint, Prosigna, de todas estas vamos a hablar de Oncotype. Fíjense, ¿qué es el Oncotype? El Oncotype es un estudio multigenético, 21 genes en los cuales se hacen pues pruebas moleculares y clasifican a las pacientes en 3 grupos que con el tiempo ha ido cambiando como todo. Los primeros estudios eran los scores de recurrencia de 0 a 18, era score bajo, de 19 a 30 era score intermedio y más de 30 a 100 era score alto. ¿Qué pacientes iban a quimioterapia? Las que tenían score medio y las que tenían score alto. Las únicas que no iban a quimioterapia eran las que tenían score bajo. Pero como vamos a ir viendo, o sea, de 0 a 18, como vamos a ir viendo, esto ha ido modificando con los estudios que han ido saliendo y han ido demostrando que han bajado los scores de recurrencia. Por ejemplo, ahora el score de recurrencia es de 0 a 10, el score bajo, el score intermedio es de 11 a 20 y perdón, de 11 a 20 y el score alto es mayor a 25 a 100. Entonces, fíjense a qué hemos llegado, inclusive si la paciente es mayor a 50, el score bajo no tiene beneficio de quimioterapia, el score intermedio no tiene beneficio de quimioterapia y el score alto recién tiene beneficio de quimioterapia, ¿no? Y en las menores de 50 ya vamos individualizando, de 11 a 15 y de 0 a 10 no necesitan quimioterapia, de 16 para adelante sí ya tiene un beneficio la quimioterapia. Entonces, Oncotype fue la que hizo mayor cantidad de estudios. Fíjense, todos estos estudios prospectivos, los de población de base, retrospectivos, se analizaron más de 50,000 pacientes y este fue el estudio que validó a esta plataforma genética como algo validado para el tratamiento del cáncer. Fíjense, las poblaciones que tomaron fueron pacientes con tumores de 0 a 5 centímetros, eso significa un T1, T2, que respondían a hormonas, estrógeno, progesterona, y de estas, solo el 15.9% recibieron quimioterapia sin terapia endocrina. Pero de este 15.9%, fíjense, el 93.8% tuvo una sobrevida libre de enfermedad por 5 años. No tuvieron recurrencia en el 98.7% y su sobrevida global fue del 98%. O sea, fíjense, de este 15.9% de pacientes, o sea, estamos hablando de 10,000 y tantas pacientes que todas tenían que ir a quimioterapia, el 98% está viva sin quimioterapia, ¿no? Las conclusiones acá decían que las pacientes con receptores hormonales positivos, ER2 negativo y ganglios negativos, quienes tenían indicación de quimioterapia previo a la cirugía, que significa quimioterapia neoadjuvante, con el estudio de expresión genética favorable de bajo riesgo, solo recibieron terapia endocrina y su índice de recurrencia fue bastante bajo. Y fíjense cómo dividieron este estudio. Eran 2 brazos, brazo A y brazo BC. Este brazo BC igual iba a quimioterapia
El brazo A no iba a quimioterapia y la distribución de los grupos etarios, tanto del número de pacientes, la edad media, el estatus menopáusico, el tamaño del tumor, los grados histológicos que antes, fíjense, tener un grado histológico alto era igual a quimioterapia, fíjense, 59% no, receptores de estrogénico. Entonces, lo que se hizo es individualizar, ya que tenían estas plataformas, estas características patológicas similares, ¿no? El estudio CLALIT fue un estudio israelita en el cual cambió también esto. ¿Por qué? Porque antes era paciente con cáncer de mama, receptores hormonales, ganglios negativos. A esas pacientes yo les voy a hacer este estudio genético. CLALIT empezó a meter pacientes con ganglios positivos. Fíjense, de 951 pacientes que estuvieran enroladas en este estudio, se dividió a dos grupos. El primer grupo eran pacientes que tenían ganglios positivos, receptores hormonales positivos, y se les hizo el Oncotype, 282 pacientes. El otro grupo eran pacientes con ganglio positivo, receptores hormonales positivos, y aquí se les dio quimioterapia. De este grupo de 282 pacientes, se las dividió en los tres scores de recurrencia, como les decía. Baja recurrencia, 53%, recurrencia intermedia, 38.3%, y pacientes de alto riesgo de recurrencia, 6.4%, donde quedábamos que estas dos definitivamente tenían que hacer quimioterapia. Oncotype estuvo asociado a una disminución de quimioterapia en el 65% de las pacientes. O sea, fíjense, un 35% de ese grupo de pacientes solo recibió quimioterapia. El 65% no lo hizo. Y eso es desescalar los tratamientos. Este estudio determinó un cambio de conducta en los oncólogos clínicos en un 38.5%, y esto fue un cambio global en el 72%. En vez de darles quimio bloqueo hormonal, solo se les daba bloqueo hormonal. Y estos son los resultados, fíjense. Las pacientes que tenían aquí en rojo alto riesgo, ¿sí? Su recurrencia a distancia fue mayor, mientras que las que tenían score mediano y score bajo definitivamente tuvieron un buen pronóstico, ¿sí? Y este fue una de las bases para que definitivamente se amplíe este rango, ya no solo el score bajo, sino el score intermedio, para que las pacientes no reciban quimioterapia. Entonces, actualmente, fíjense en estas curvas, los rangos de recurrencia son, los scores de recurrencia son de bajo riesgo cuando la paciente va de 0 a 10, de score intermedio cuando va de 11 a 25 y de riesgo alto cuando es mayor a 25. En estos dos grupos sí hay que tener cuidado y vamos a ir viendo a quién desglosar esto. Este estudio fue un estudio alemán, el cual también nos demostró, fíjense, 3.198 pacientes con una media de 56 años y tumores de alto riesgo, tumores con ganglios positivos en el 41% de los pacientes y tumores de grado 3, que eso pensar en no dar quimioterapia definitivamente es una utopía. Y se vio que las pacientes de bajo riesgo, que eran 15.3%, no fueron a quimioterapia. El 98% tuvo sobrevida hasta que cerró el grupo de 3 años, y pese a tener estudios clínico-patológicos o factores, mejor dicho, clínico-patológicos agresivos. Fíjense, grupo de score bajo de recurrencia, amarillo, ¿sí? Tiempo libre de enfermedad, tiempo en meses. El grupo intermedio, azul, y el grupo alto o de alto riesgo de recaída, plomo. Fíjense, con receptores hormonales positivos y ganglios negativos, el score amarillo, que era de bajo riesgo, y el score azul, que era de riesgo intermedio, fueron de la mano en el tiempo libre de enfermedad. Entonces, esto nos permitió ampliar el rango de liberación de quimioterapia a las pacientes de rango intermedio. Y como decíamos, ¿no? El factor de mal pronóstico son los ganglios. Fíjense, este es los mismas pacientes, pero con ganglio positivo en el mismo estudio,
Y tanto el score de bajo recurrencia como el del score de recurrencia intermedia tienen el mismo pronóstico pese a tener ganglios positivos. Este es el estudio Transattack. Fíjense, englobaron a posmenopáusicas con receptores hormonales de estrógeno positivo y a quienes se les dieron tamoxifeno con o sin rotación de inhibidores de aromatasa. Y se vio que las curvas eran similares en las pacientes con bajo riesgo sin importar el estadio ganglionar también. Ganglio negativo, bajo riesgo azul, riesgo intermedio amarillo y alto riesgo pues negro. El tiempo libre de enfermedad en las pacientes con riesgo bajo, fíjense, era del 96%. El riesgo intermedio, 88%, que no era significativo. Con las pacientes con ganglio positivo sí hay una disminución. No es tan bueno como con ganglios negativos, pero igual el tiempo libre de enfermedad es de 83% en las de bajo riesgo, es de 72% en las de riesgo intermedio y de 51% en las que tienen alto riesgo. Estas pacientes sí definitivamente tienen que ir a quimioterapia porque fíjense, más de la mitad mueren o recaen en el tiempo que era 9 años de estudio. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de estos estudios? Pacientes con score de recurrencia bajo, 0 a 10, no quimioterapia. Pero ahí se abrió una ventana, porque en algunos estudios decíamos, las pacientes que tienen esta categorización de un recurrence score o de score de recurrencia intermedio, o sea, de 11 a 25, ¿qué hacemos? Porque en algunos estudios les iba bien y en otros estudios no tan bien. Y ahí viene el Tyler X, que es un estudio en el cual individualiza las opciones de tratamiento a las pacientes. Y fíjense, randomizaron 11.232 pacientes, de estas solo aplicaron 10.273 y se dividieron en 3 brazos. El brazo 1, que era bajo riesgo, de 0 a 10, solo bloqueo hormonal. Los otros 2 brazos, fíjense, se randomizaban estas 6.711 pacientes que tenían un riesgo de 11 a 25 en un brazo, solamente bloqueo hormonal, y otro brazo, que era el C, a bloqueo hormonal más quimioterapia. El otro grupo era el de score de recurrencia alto, ellas iban a quimioterapia y radioterapia. Fíjense, estas son las características: mujeres con cáncer de mama invasivo, de 18 a 75 años, ganglio negativo, receptores hormonales positivos, HER2 negativos y tumores de 1 a 5 centímetros. Y estos son los resultados, fíjense. El brazo A es el brazo verde, brazo de bajo riesgo, 0 a 10. El brazo B era riesgo intermedio, solamente a bloqueo hormonal. El brazo C era riesgo intermedio, que iba a bloqueo hormonal y quimioterapia, que es amarillo. Y el brazo D es el que iba a quimio más radioterapia, quimio más bloqueo hormonal. Entonces, fíjense, tanto la línea del brazo A de bajo riesgo como la verde de brazo intermedio que iban a bloqueo hormonal solo, y en la amarilla más mostaza, digamos, que iba a bloqueo más quimioterapia, fíjense, aquí están las 3, tenían el mismo pronóstico. O sea, a estos pacientes del brazo C que les dábamos quimioterapia más bloqueo hormonal, les estábamos dando quimioterapia en vano. Las únicas que sí tenían pues, un beneficio y un peor pronóstico eran las que tenían riesgo alto. Y lo mismo, fíjense acá, las de score de 0 a 17, con o sin quimioterapia, van igual. De 18 a 30 van igual. Y sí, las que tienen un score de 31 a 100, sí ya se nota una diferencia y un beneficio de la quimioterapia. Entonces, fíjense, el score de bajo recurrencia, que era el brazo A, no era objetivo de este estudio, sino eran estos que son intermedios, ni blanco ni negro, o sea, ni agua ni chocolate. Y se vieron que el grupo que
iba de riesgo intermedio, que iba solo bloqueo hormonal, el tiempo libre de enfermedad, 83%. Las pacientes que de las mismas características que se les dio bloqueo hormonal más quimioterapia, 84.3%, o sea, un 1% más de beneficio, no significativo. El tiempo libre de enfermedad, fíjense, a la que se le daba solo bloqueo hormonal, 94.5%. A la que se le daba bloqueo más quimioterapia, 95%. 0.5% más de beneficio. No estadísticamente significativo. El tiempo libre de recaídas, 92.2 a las que se le daba solo bloqueo hormonal versus 92.9 de las que se le daba bloqueo hormonal más quimioterapia. O sea, con más efectos colaterales, beneficios 0.7%, no significativo. Sobrevida global, fíjense, las que vivieron más tiempo en 9 años fueron las que solo se les dio bloqueo hormonal y no bloqueo más quimioterapia. 93.9% versus 93.8%. Entonces, fíjense, aquí ampliamos nuestro mundo en el cual antes decíamos las que tienen score bajo no se benefician de quimio. Aquí ya salió otro y dijo, no señores, las que tienen score intermedio y ciertas características, porque las vamos a definir, score intermedio y ciertas características, también se benefician de no recibir quimioterapia, como en este caso. Entonces la conclusión dijo que pues los resultados eran favorables para los que tenían score de recurrencia menor a 10, ya lo sabemos. No había beneficio para la quimioterapia en los que tenían score de recurrencia entre 11 y 25, score intermedio, y había sí un cierto beneficio en las pacientes, o sea, un cierto beneficio de la quimioterapia en las pacientes que eran menores de 50 años con el score de recurrencia de 11 a 25. Ese grupo de pacientes era el único que se beneficiaba de la quimioterapia. Pero si era en score de 11 a 25, mayor de 50 años, la quimioterapia no tenía ningún beneficio. Estos resultados se podían extrapolar a las pacientes que tenían metástasis en ganglio, en casos selectos. Y la supresión ovárica, debería ser adecuada en las pacientes premenopáusicas que tienen este score de recurrencia. Entonces, concluyendo, las pacientes posmenopáusica con riesgo intermedio, posmenopáusica mayores de 50, con riesgo intermedio, tampoco tenían que hacer quimioterapia. Entonces, ¿qué pasaba ahora con los ganglios? Porque fíjense, en los estudios hemos ido viendo con ganglio, sin ganglio, con ganglio, sin ganglio. Y ahí viene este estudio que habla de ganglios positivos, que se llama Responder. Y lo que sabíamos, ¿no? La mayoría de las guías clínicas recomienda que las pacientes con ganglios positivos tienen que ir a quimioterapia. O sea, es un factor de riesgo patológico al cual sí o sí se le tenía que dar quimioterapia. El ganglio positivo aumentaba el riesgo de recurrencia, pero la evidencia nos demuestra que no todas las pacientes que tienen ganglio positivo, acuérdense de la fotito y diapositiva que les puse del sastre, individualizar el tratamiento, un traje hecho a medida, no es lo mismo irte a comprar un traje a Almanza, donde no está hecho a tu medida, que te hagan un traje a medida. Decían que tienen pronóstico malo, pero no todas responden igual a la quimioterapia. O sea, estas pacientes, dar quimioterapia a todas las pacientes representaría un sobretratamiento considerable, lo cual llevaría a todos los efectos colaterales que hablamos al principio, lo cual lleva a una alteración en su tipo de vida, a la calidad de vida e inclusive a una alteración en el estado laboral de estas pacientes. Entonces, fíjense que en este estudio, el SWOG, las pacientes que tenían score de recurrencia menor a 18, no había beneficio absoluto para la quimioterapia. Fíjense, sin estudios genéticos, la gran mayoría de las pacientes con hormonas positivos y cánceres de mama tempranos con ganglios positivos reciben quimioterapia. Europa, 70% de las pacientes son sometidas a quimioterapia con ganglio positivo.
Francia el 62%, Italia el 67%, los españoles más agresivos 78% y los gringos 72%. Entonces lo que hacíamos era, estamos viendo que estamos lanzando pues todo un planeta sobre una pulga. Y fíjense, basado en el estadio ganglionar, el pronóstico de la sobrevida tampoco cambia mucho. Si yo tengo una paciente con ganglio negativo, fíjense, su sobrevida a 5 años va a ser del 90%, a 10 años 70%. Cuando tengo micrometástasis, 86%, 71%, no cambia mucho. Cuando hay ganglio positivo, sí hay un 8% de diferencia que sí ya es significativo, no tiene una P significativa. Entonces, en este grupo de pacientes es donde tenemos que actuar. Y fíjense, pacientes posmenopáusicas con ganglio positivo, el grupo de 0 a 17, no quimioterapia. No hay beneficio con o sin quimioterapia. La paciente le va a ir igual con el bloqueo hormonal. Paciente de score de recurrencia de 18 a 30, lo mismo. Fíjense, las curvas están pegadas con quimioterapia o sin quimioterapia, con el bloqueo hormonal. Si las de alto riesgo tienen un beneficio absoluto, fíjense acá, del 19% de la quimioterapia, ¿no? Entonces, el responder estaba enfocado en responder esto. Pacientes con hormona positiva o receptores hormonales positivos se benefician de la quimioterapia y fíjense, aquí se randomizó. El score de recurrencia fue dividido de 0 a 25. Ya no había intermedio, bajo, intermedio, alto. Aquí era de 0 a 25 y más. Entonces se enrolaron casi 5,000, más de 5,000 pacientes, 5,015 pacientes. Los ganglios eran positivos en 1 a 3. Fíjense, eso es quimioterapia en cualquier lado del mundo. Antes se pensaba así. Y se los dividió en 2 grupos. Terapia endocrina sola, terapia endocrina más quimioterapia. ¿Sí? Este era el punto de corte y fíjense, menos de 25 no hay beneficio de quimioterapia. Más de 25, sí, estas pacientes tienen beneficio de la quimioterapia por las curvas. Fíjense cómo va progresando. Más de 25, sí hay una diferencia considerable con solamente el bloqueo hormonal. ¿Entienden? Aquí es bloqueo hormonal más quimioterapia y esto es solo bloqueo hormonal. Entonces, aquí las líneas se cruzan, 18 hasta 25 la diferencia no es significativa, pero a partir de 25 esta diferencia, esta P ya se vuelve significativa con realmente scores de recurrencia que nos den mayores a 25 beneficio de la quimioterapia definitivamente, ¿no? Entonces, fíjense, estos son el grupo de pacientes, desglosaron, generalmente son equilibrados, fíjense, el número de ganglios son muy similares y la sobrevida también es muy similar. Entonces, fíjense, pacientes de 0 a 25, aquí con ganglio positivo, se vio que no había un beneficio de la quimioterapia en las premenopáusicas, había un leve beneficio. Fíjense, posmenopáusica con score de 0 a 25, azul, solo bloqueo hormonal, plomo, bloqueo hormonal más quimioterapia, pues definitivamente las líneas están igual. Posmenopáusica 0 a 25, fíjense, acá abajo dice tiempo libre de enfermedad. Las dos son muy similares, ¿sí? Recurrencias similares. En las premenopáusicas hay una leve diferencia que tampoco es tan significativa como para poder dar la quimioterapia, ¿no? Pacientes con cáncer de mama positivo, posmenopáusicas que no se beneficiaron de la quimioterapia, fíjense, realmente el tiempo libre de enfermedad y sobrevida global es la misma con quimioterapia o sin quimioterapia mientras mantengamos el bloqueo hormonal. Ahora, de 0 a 25 los vamos a ir separando para volvernos más exquisitos. Fíjense, pacientes con ganglio positivo, de 0 a 13 no hubo ninguna diferencia, tanto en tiempo libre de enfermedad como en las pacientes de 14 a 25. Tampoco había, ¿me entienden? Pero las premenopáusicas, fíjense, las premenopáusicas con ganglio positivo,
con score de 0 a 25 sí tenían cierto rango de beneficio al adicionar la quimioterapia. Fíjense, en tiempo libre de enfermedad, las curvas se separan con P significativa. Sobrevida global, la diferencia es 1.3%, pero sí en las tiempo libre de enfermedad, definitivamente el agregar quimioterapia en las premenopáusicas tiene un valor significativo. Premenopáusicas, a medida que aumenta su índice de recurrencia, se incrementa el beneficio, ¿no? Fíjense, de 0 a 13 no hay mucho beneficio, pero de 14 a 25 sí hay un 6.2%. Entonces, el Oncotype nos puede guiar en decisiones de tratamiento para cánceres de mama. La mayoría de las pacientes posmenopáusicas con ganglio positivo se puede diferir el tratamiento de quimioterapia en las cuales el score sea de 0 a 25. En las pacientes con ganglio positivo premenopáusica, la quimioterapia tiene un rango de beneficio del 2.9, que aquí tenemos que verlo, ¿no? Si la paciente está en 0 a 13 o está de 14 a 25, para poder hablar del beneficio de la quimioterapia. Los resultados del Responder se adicionaron a los del SWOG S8814, estableciendo que Oncotype es un test predictivo para el beneficio del tratamiento de quimioterapias en pacientes posmenopáusicas con ganglio positivo. Y llegamos a esta curva. Fíjense, estas son las últimas. De 0 a 25 o más de 25, como lo habíamos trazado en los estudios. Pacientes menores o mayores de 50 años con ganglio negativo o posmenopáusica con ganglio positivo, recién se beneficia la quimioterapia cuando el score de recurrencia es de 26 a 9.5 años de sobrevida. Las menores de 50 años o premenopáusicas, definitivamente hasta 18 se puede aceptar no quimioterapia. Más de 18 o de 16, definitivamente ya existe un beneficio sustancial de la quimioterapia. Entonces, esto es súper importante para que tomemos las decisiones de manejo en las pacientes. Fíjense acá, según los grupos de recurrencia, 0 a 10, 11 a 17, 18 a 25, 25 a 36, ¿no? En la antigua clasificación, hasta aquí es bajo riesgo, hasta aquí es intermedio y los últimos dos son alto riesgo. En pacientes con ganglio negativo, ¿ya? Fíjense en pacientes que han sido sometidos a cirugía de conservación. 0 a 10, 11 a 17, 18 a 25 no necesitan quimioterapia, solo bloqueo hormonal. Estudio de Responder, 0 a 25 no necesita quimioterapia. Pacientes con micrometástasis, también la diferencia no es significativa. Fíjense, las pacientes con ganglio positivo, pero micrometástasis, hasta 25 pueden diferir la quimioterapia. Con ganglio positivo posmenopáusica, fíjense, hasta 25, o sea, rayitas, celeste y azul, pueden diferir la quimioterapia. En las premenopáusicas cambia esto. Entonces, fíjense, el beneficio de la quimioterapia no está afectado por el número de ganglios. Fíjense, con un ganglio, en las posmenopáusicas tiene un ganglio, es lo mismo. Agregarle quimio es lo mismo. En las premenopáusicas, la diferencia es del 5.2%. ¿No? Como decíamos, premenopáusica, sí hay que tomar en cuenta esta diferencia. En la posmenopáusica, 2 a 3 ganglios, no hay diferencia. En la posmenopáusica sí hay diferencia, 5.1%, ¿no? Entonces, ya para terminar y no cansarlos más, antes nosotros como médicos, ¿cómo manejábamos el cáncer? Con esto, TNM, o sea, tamaño del tumor, número de ganglios y metástasis. En pocas palabras, se movía el tumor, lo opero, no se movía,
le doy quimioterapia. No importaba el tamaño, no importaba el número de ganglios, lo importante es que no tenga metástasis. Una nueva revisión nos dijo, hay que cambiar esto y hay que agregar factores pronósticos. ¿Cómo cuáles? Tamaño del tumor, número de ganglios positivos, invasión linfovascular, invasión perineural, infiltrado linfocítico intratumoral, que eran factores pronósticos. Entonces venía una paciente joven, la edad también es otro factor pronóstico, joven con cáncer de mama y 36 años, invasión linfovascular, ganglio positivo, quimioterapia, sin pensarlo. Pero fíjense ahora, manejamos el tamaño, el número de ganglios, la metástasis, los factores pronósticos, pero aquí ya vienen las plataformas genéticas con modelos de riesgo y beneficio de la quimioterapia. Entonces, fíjense cómo estamos personalizando esto. Oncotype, MammaPrint, Prosigna, son todos plataformas que nos dan pronóstico. Al grado que ya se están tomando en esto, en AJCC. Fíjense ahora, una paciente con un tumor mayor a 5 centímetros, fíjense, mayor a 5 centímetros, con ganglio negativo, pero con un estudio genético de bajo riesgo, esta clasificación T3N0 sin score de recurrencia, antes era un estadio clínico 3A. Esa paciente definitivamente tenía que ir a quimio y su pronóstico, nosotros le decíamos, señora, tiene un 50% de probabilidad de morirse antes de los 5 años. Pero esta misma paciente con score de recurrencia, Oncotype, MammaPrint, Prosigna, que le digan que es de bajo riesgo, 0 a 10, si es posmenopáusica, 0 a 25, es un estadio clínico a 1. Ahora, fíjense, 98% de curación. ¿Cómo ha cambiado nuestro discurso? Antes de 100, 50 se morían. Ahora 12 me mueren. 98 viven. ¿Y esto es por qué? Porque estamos individualizando estos casos. Ahora, si el score de recurrencia me sale moderado o alto, definitivamente esta paciente volverá a ser un estadio 3A, ¿no? Pero fíjense cómo estas plataformas genéticas nos permiten individualizar el pronóstico y el manejo de las pacientes. ¿Por qué hemos hablado solo de Oncotype y no de estas otras marcas? Porque definitivamente la que tiene validación ahora, categoría 1, con nivel de evidencia de investigación 1, es Oncotype. MammaPrint, Prosigna, PAM50, EndoPredict, definitivamente tienen nivel de evidencia 2. Les faltan estudios para convalidar sus plataformas genéticas. Concluyendo, las plataformas genéticas son útiles para identificar a aquellos grupos favorables que no requieren tratamiento de quimioterapia y que tendrán un buen pronóstico pese a eso. No nos indica cómo tratarnos, pero nos da normas y guías para poder elegir lo mejor para nuestro paciente. Fíjense, los gringos son los dueños del mundo en el tema de manejo de cáncer. Y esta a octubre del 2000, esta es la del año pasado, pero a octubre del 2022 ya tiene una versión 4. O sea, fíjense, ya tiene 4 revisiones en 10 meses. Y aquí habla, ¿no? Fíjense, una paciente con tratamiento adyuvante, hormona positiva, HER2 negativo, premenopáusica, con tumor de 1 a 3, T1 a T3, o sea, significa hasta más de 5 centímetros, con ganglio negativo. Hay que hacer tumor mayor a 0,5 centímetros, ganglio negativo, considerar estudio de PCR genético de 21 gen. Esto es el Oncotype. Score de recurrencia mayor a 15, 16, mayor a 26. Paciente con ganglio positivo, fíjense, ya está en las guías de manejo, lo mismo, ¿no? Si tiene micrometástasis, macrometástasis, Oncotype, mayor a 26 o menor a 26, solo bloqueo hormonal. Mayor a 26, bloqueo hormonal más quimioterapia, definitivamente, ¿no? Y este es un ejemplo. Esta es una paciente, por ejemplo, que tiene, pues, del 1961, es una paciente de 70 y tantos años de edad. Este es el informe del Oncotype y su score de recurrencia, fíjense, es de 1.
Beneficio absoluto de la quimioterapia, 1%. A esta mujer, si le doy quimioterapia, lo único que le voy a generar es efectos colaterales. Recidiva a distancia sin quimioterapia, 3%. ¿No? Poniéndonos aquí en la escalita, mayor a 50 años, su score de recurrencia es 1. No hay beneficio de la quimioterapia. Este es de su segundo tumor. Esta era otra cosa, ¿no? Antes, cuando la mujer tenía más de un tumor, en la misma mama era factor de riesgo. Fíjese, la misma señora, score de recurrencia 0. Beneficio de la quimioterapia 1%. Esta paciente, cuando la vimos, esto la vimos hace 5 años, era una paciente que tenía 34 años. 34 años antes era impensable no darle quimioterapia a la paciente. Su score de recurrencia, 7, fíjense, menos del score bajo. Beneficio absoluto de quimioterapia a una paciente de 34 años sin beneficio aparente. Esta mujer, gracias a Dios, sigue a nuestro lado, está bien, no tiene, ella es ciclista, deportista, definitivamente le está yendo en su vida maravillosamente. Esta es otra paciente, doña Máxima Telles, hoy debería haber borrado los nombres, perdón, que su score es 16 también, riesgo bajo, mayor de 50 años, 16, por más que sea 16, no beneficio de quimioterapia. Este es otra paciente, fíjense, score de recurrencia 23, posmenopáusica, mayor de 50 años. Miren, a medida que va subiendo el score, igual sigue siendo el beneficio del 1%. En conclusión, la confección de los tratamientos de mama tiene que ser lo más personalizado posible para evitar sobretratamientos y generar comorbilidades. Perdón las dificultades técnicas, pero espero que se haya logrado el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a gracias a usted, usted, doctor. doctor. ¿Me logran ¿Me logran escuchar? escuchar? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba perfecta la presentación. Perdón por las molestias con el Teams. Ahora vamos a seguir con las preguntas, chicos. El chat del WhatsApp del grupo oficial del Congreso está abierto. Pueden enviarnos sus preguntas, por favor. Si tienen alguna duda o alguna curiosidad también para que vayamos preguntando al doctor. Vamos a esperar unos minutitos. Oh, tranquilos.
Doctor, doctor, tenemos comentarios y una pregunta. ¿Cuánto sería un aproximado de uma avaliação diagnóstica por el Oncotype? Si hay diferentes niveles de costos, depende del paciente, de su gravedad, ¿cómo sería más o menos esto? A ver, el Oncotype está centralizado en Estados Unidos. O sea, fíjense, recién he visto una paciente que se hizo operar en Alemania y le hicieron su Oncotype y el alemán y el reporte venía en alemán desde California. O sea, por más que estés en Europa, Alemania, todo va a California, que es el lugar oficial de Oncotype. Ustedes saben que los americanos no dan puntos sin hilo, o sea, tú estás hablando de suspender una quimioterapia, entonces para poder tener esa seguridad, ellos tienen que estar recontra seguros, entonces toda la pieza, o sea, cuando operas, la pieza quirúrgica va a Estados Unidos, ellos vuelven a revisar la pieza, vuelven a hacer inmunohistoquímica y si la pieza es apta, recién se le cursa el examen. Todo acá en Bolivia, el costo, si no me equivoco, es alrededor de $4,000. Este estudio cuesta $4,000. No hay nivel de si es pobrecita, nada, definitivamente son empresas americanas las cuales ponen su precio, pero fíjense, Chile, en Perú, que la mayoría de la medicina está basada en seguros privados, el costo es $7,000, es mucho más caro. Bolivia creo que tiene 3,900, Uruguay tiene 3,900, si no me equivoco, Venezuela, es decir, realmente los países menos desarrollados en teoría económicamente son los que tienen este costo más accesible, ¿no? ¿Y en quién hay que hacerlo? En pacientes, como les decía, que se hayan operado, las pacientes que tengan, según plataforma de inmunohistoquímica, respondan a hormonas, su cáncer sea un hormono sensible, ellas son candidatas. Pero fíjense, lo que hay que aclarar en Bolivia es definitivamente el tema de costos, ¿no? O sea, si esta mujer no tiene muchos recursos, encima le voy a hacer gastar 4,900 o $4,000 y me sale positivo, aparte de los $4,000 va a tener que gastar en la quimioterapia, ¿no? Entonces, todo eso hay que charlarlo. Gracias a Dios la experiencia en Bolivia es amplia. Nosotros tenemos más de 48 casos, si no me equivoco, en estos 4 años que estamos haciendo el estudio. Y de esos 48 casos, simplemente 2 han ido a quimioterapia. Sí, han salido con scores altos y han ido a quimioterapia, pero eso es porque realmente seleccionamos a qué pacientes decirles esto, porque no es para todas, ¿no? Si vemos que tiene factores de mal pronóstico o lamentablemente no va a poder costearse una quimioterapia en caso necesario, en ese caso es mejor nomás darle quimioterapia con ese costo de $4,000, que se haga su tratamiento, a que se haga el estudio, le diga qué necesite y no tenga para hacerse su tratamiento, ¿no? Sí, Doc, tiene todo sentido. Muchas gracias. Una otra pregunta es que, ¿en qué laboratorio usted recomendaría para el diagnóstico del cáncer de mama por su sensibilidad y su especificidad? De nuevo, la pregunta no entendí muy bien. ¿Qué laboratorio usted recomendaría para el cáncer de mama por su sensibilidad y su especificidad? Yo entendí que sería así. ¿Qué laboratorio es el mejor
para el diagnóstico, o sea, que tiene mejor sensibilidad y necesidad para diagnosticar el cáncer de mama. A Sería ver, así. diagnóstico es patología. Tiene que tener una biopsia. Sí, No hay, o sea, los marcadores tumorales, el único marcador específico es el PSA en el varón. Y la alfa-fetoproteína y cuando estamos ante una paciente con una masa tumoral hepática que se esté elevando y tenga una masa gigante, bueno, con alfa-fetoproteína elevada y la masa hepática, pues decir si es un hepatocarcinoma. PSA en el varón elevado, sí es un cáncer de próstata. El resto de los marcadores tumorales no son diagnósticos, o sea, los diagnósticos de otros cánceres no es por sangre. Los diagnósticos de cáncer son con patología, porque en esa patología hay que hacer todas estas pruebas genéticas y demás cosas. O sea, el diagnóstico es patología. Biopsia en mama, lo mejor es hacer biopsias Trucut, o sea, con agujas de corte, ¿ya? Bajo guía ecográfica. Eh, si es que no se pudiera, Cochabamba no creo que entre dentro de esa categoría, digamos, estamos, ¿qué te digo?, en la frontera del mundo y el último país, y no tenemos más, hacerle una biopsia incisional, o sea, operarla a la paciente para sacarle un pedacito y enviarlo a estudiar, para que con eso recién empecemos a tomar todas las conductas e individualizar el tratamiento. sí. Está bien, Doc. Dos comentarios que hicieron, felicitaciones al doctor, excelente ponencia. Y otra persona también, la Vanessa, excelente ponencia, doctor, muy interesante sobre Oncotype. Yo creo que todos que asistieron, sí, estaba muy interesante. Es una actualización necesaria para nosotros, como profesionales. Y agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo. Podemos dar un fuerte aplauso, doctor, con reacciones ahí en el chat, chicos. Ya, pues, El muchas doctor lo gracias. merece muchísimo. Pueden hacer las Agradecerles reacciones. y perdonarme este tema del cambio de plataforma que me ha vuelto loco. Pero Mm, es muy importante esto, ¿no? Vean que eh, podemos tratar acá a las pacientes como si estuvieran en Estados Unidos. Definitivamente sí, lamentablemente se necesita medios económicos, pero si tenemos esos medios económicos, esa paciente ya no tiene por qué irse a otro lado. Y el cáncer de mama es curable, definitivamente. Es curable, el 98% en los estadios clínicos son curables, estadios clínicos uno. Entonces, en este mes de octubre rosa tenemos que estar todos con el tema de la prevención y en realidad tendremos que estar todos los meses con el tema de la prevención, porque un diagnóstico temprano es un diagnóstico que va a salvar una vida. Nuevamente les agradezco mucho, perdón por los inconvenientes y para cuando gusten, pues siempre estoy a la orden. Doc, nosotros que agradecemos su paciencia, su comprensión. El Teams hoy está como que una locura. Creo que no le encantó el Teams, pero vamos a estar arreglando las cosas para las próximas. Eh, Muchísimas gracias por aportar su experiencia, por todo tu conocimiento, ¿ya? Aprovechamos mucho, espero que los chicos hayan aprovechado igual y estaremos, sí, Doc, contactándole para futuras presentaciones de distintos temas que quieras aportarnos tu conocimiento porque queremos aprender más, ¿ya? Fíjense, con este tema de prevención de cáncer de mama, y tengo temas de los cuales son de cómo evaluar a una paciente para ver riesgos de cáncer de mama. O sea, tal vez ustedes que están en pregrado, eso deberían, cuando gusten, armamos una charla, mejor si es por Zoom, más fácil. Ya. Armamos una charla y ahí nos dice cómo revisar, qué inspeccionar, qué hay que preguntarle en la historia clínica para descartar factores de riesgo. Les voy a mostrar videos, les voy a mostrar imágenes. Entonces, si desean esa charla, pues con todo gusto la podemos armar y pues la hacemos entre todos los que estén interesados. Ya estamos de acuerdo, Doc. Solo tenemos que poner la fecha y la hora. Y sí queremos. Sí, 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 estamos totalmente interesados. Perfecto, pues entonces coordinamos y lo hacemos. Está bien, perfecto. Listo, pues. Gracias, Doc. Un abrazo. Eh, un abrazo, un gusto conocerlo. Cuídense. Damos por finalizada la ponencia del doctor Oscar.
y demos por finalizada todas las ponencias del Congreso. Agradecemos al doctor Oscar y a todos los doctores que han dado sus ponencias y han aportado sus conocimientos. Los temas expuestos fueron muy aprovechables para todos nosotros y cada tema era más interesante que el otro. Y seguro que aprendemos mucho. Espero que todos hayan aprovechado bien el conocimiento y la experiencia aportada por cada doctor. Agradecemos la asistencia de ustedes y su participación en el primer Congreso Internacional de Actualización en Especialidades Médicas, realizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de Univalle, Cochabamba. Esperamos verlos en los futuros de forma presencial, porque estamos planeando ya los próximos congresos de manera presencial. Y también queremos invitarles hoy a la recepción social, que será a las 7 de la noche y hasta las 2 de la mañana, en el Salón de Eventos Citrus, ubicado en la Avenida América. Por favor, para entrar se requiere el carnet de identidad, el carnet de extranjería o el pasaporte. Deben ser mayores de 18 años y la temática de la fiesta es de gala. Entonces, estén bien bonitos de ahí. Los esperamos. Habrán juegos, sorteos y mucho más. ¿Ya? Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los inscritos, a todos por asistir al Congreso. Que tengan una linda noche. Gracias.